que muchos conocemos, Felipe y el etíope. ¿Recuerdan este pasaje? Y voy a darle lectura en la versión Reina Valera. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe, le oyó, que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, cuando leo este pasaje de la palabra de Dios, me invita a la reflexión en varios aspectos. Uno de ellos, ¿quién es Felipe? Si vamos un poquito más atrás en el libro de Hechos, Felipe no es un apóstol, Felipe no es un discípulo, Felipe no es un presbítero, Felipe no tiene un nombramiento dentro del cuerpo de los discípulos. Felipe es una persona que fue nombrada para servir mesas. En el capítulo hacia atrás del libro de Hechos, en el capítulo 6, dice que había problemas entre los hebreos y los griegos. Había crecido tanto el pueblo cristiano y había problemas así no nada. Dicen, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había un problema de servicio, o un problema ni siquiera espiritual, ni siquiera de que hablaban mal unos de otros, ni siquiera que unos eran de Pablo, otros de Pedro, otros de Silas, otros de Bernabé. Ese no era el problema. El problema es que le servían tarde la cena, le servían tarde la comida, le servían primero a unos y luego a otros. Ese era un problema. Y entonces dice que los discípulos se reunieron y dijeron, vamos a buscar a varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Hermanos, para servir mesas, cuando llegamos a la iglesia y hay un evento, cualquiera sirve las mesas. Pero eso sí, después cuando termina el evento, también cualquiera se va con un mal sabor de boca, ¿verdad? ¿Qué dicen? Ay, no, a mí me dieron ya la parte quemada del guisado. A mí me dejaron con las tortillas bien frías. A mí me dejaron hasta la mesa del rincón. Y había este problema. Y hermanos, me llama la atención entender de primera instancia, cuando llegamos a la etapa de Felipe con el eunuco, que le habla de la palabra de Dios y que lo bautiza incluso, y yo regreso a estudiar quién es Felipe, y descubro que Felipe es un diácono elegido para servir las mesas, un hombre de Dios, un hombre con el Espíritu Santo, pero ni siquiera era el tesorero, ni siquiera era el presidente de misiones, ni siquiera era el colaborador de Pedro, ni siquiera era el colaborador de Bernabé, ni siquiera era uno cercano de ellos, era alguien que había sido electo
fíjese bien, para servir en las mesas o en la repartición del alimento. Hermano, ¿qué tan importante es el servicio? ¿Qué tan importante es estar dispuesto para servir? Y luego leemos, si usted quiere con calma, revise la palabra de Dios, revise su Biblia. Y hermanos, nosotros hemos tomado un tiempo para que cuando decimos, hermanos, vamos a poner en la entrada de la iglesia a hermanos que reciban a los nuevos miembros, y pensamos y decimos, vamos a buscar a personas de buen testimonio, a personas llenas del Espíritu Santo. No, agarramos y decimos, aquí pues, al que está libre, al hermano. Oye, pero esa hermana o ese hermano tiene cara de agrio. Bueno, pero él llega temprano. Ok, sabemos que Dios usa y no se preocupe. A veces Dios hace cambios y Dios hace que la cara agria se vuelva una cara alegre. Pero tomamos un tiempo para orar por esa persona que va a servir. Vuelvo al punto, Felipe fue electo para servir en este tiempo las mesas, porque había un problema que estaba separando a la iglesia. ¿Se imaginan, hermanos? Hoy el problema podría ser hasta el color de cómo vas a pintar la fachada del templo, ¿no? Y los que querían rojo y los que querían azul o los que querían blanco y hicieron su grupo y hasta se pueden salir de la iglesia solo porque se pintó diferente, pues era similar, ¿no? Pero esta es la parte que quiero decirles, hermanos, en todo momento debemos buscar la dirección de Dios, de personas que están delante de Dios en el servicio, que son de buen testimonio y que tienen el Espíritu Santo. Es importante, no hay que menospreciar ningún detalle en el servicio, por mínimo que nos parezca, porque eso es algo que hoy el mundo nos ha metido a la iglesia. En la iglesia empezamos siendo cristianos y adoramos a Dios y buscamos a Dios y después perseguimos ser presidentes o tesoreros o parte de la junta o inclusive a veces buscamos o anhelamos seguir creciendo porque sentimos que ese es el desarrollo de la iglesia. Que hoy empiezo como parte de la iglesia laica, estoy aprendiendo, pero en algún momento decimos, mira, yo quisiera ser el director del campamento. Yo quisiera ser el director del grupo de matrimonio, yo quisiera ser el presidente de tal cosa, porque pensamos que esa es la forma en la que debemos llevar, porque es algo que el mundo nos ha enseñado y minimizamos algunas cosas. Y vuelvo al punto. Yo podría minimizar a Felipe y decir, si yo fuera el eunuco, podría decir, bueno, yo quiero ser bautizado, pero ¿tienes tus credenciales, Felipe? ¿Tienes los estudios suficientes, Felipe, para bautizarme? A veces pasa, ¿no? Oigan, hermanos, tenemos los recursos. No, pero somos llenos del Espíritu Santo y cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, cosas maravillosas pueden pasar. Cuando estamos sirviendo en la obra de Dios, cuando estamos sirviendo a Dios, cuando estamos sirviendo a nuestros amigos, a nuestros vecinos, cuando estamos sirviendo a las personas que se encuentran a nuestro alrededor, cosas importantes, cosas maravillosas suceden, porque es parte del servicio. Este hombre, este Felipe, estaba sirviendo, se encargó. Yo me imagino a Felipe un tanto como mi papá. Mi papá estudió solamente 5º año de primaria, hasta ahí quedó. Él es de un pueblito y siempre que íbamos a una fiesta, mi papá era de los que se paraba de su mesa y decía, voy a ayudar a tu tía a servir. Y ahí iba a servir. Y de repente no quedaba ahí. Nos agarra, chamacos, párense, vayan a dejar las comidas a las mesas, vayan por refresco, vayan. Y terminábamos nosotros siendo los meseros del lugar, ¿no? Yo vi a mi papá, hoy es un hombre ya maduro, ya gracias a Dios, Dios le ha bendecido a través del servicio que él tuvo. Él en una ocasión era policía y trabajó para unas personas que le sirvió de muy buena forma, lo quisieron contratar y bueno, estas personas son unas personas muy poderosas, bueno, pudientes, y Dios le bendijo a través del servicio. Él dice, mira hijo, yo no sé muchas cosas en cuestión de estudios, en cuestiones técnicas, pero yo soy de los que trabajo y de los que sirvo. Y Dios le bendijo. Cuando pienso en Felipe, pienso en él, pienso en ese hombre que Felipe era así, que Felipe era de los que, ¿a quienes nos toca servir? Yo agarro la mesa 1, 2 y 3 y denme aquí las charolas. Ah, no puedo. Y Felipe tenía hijas. Más adelante Pablo se encuentra con Felipe y con sus hijas. Ahí lo van a ver en el capítulo 20 del libro de Hechos. Pero me imagino a Felipe diciéndole a su familia, hey, vamos, yo no puedo, tengo 2 manos y necesito 8, así que cada quien con 2 charolas, vamos y vamos, tú la mesa 1, yo la 2, tú la 3, la 4 y regresamos. Y era parte del servicio y nosotros podríamos decir,
Bueno, miren, es el que sirve mesa. Y podríamos decir, es un servicio chiquitito. No se compara con el tesorero. No se compara con el tesorero porque ese, miren, mueve la lana. No se compara con el predicador porque ese, miren, es el ungido de Dios. No sé, hermanos, todos somos puestos por Dios. No hay servicio pequeño en la iglesia, no hay servicio enorme en la iglesia. Hay servicios que humanamente se notan más. Hay servicios que hemos aprendido a valorar más. Pero la palabra de Dios en el libro de Hechos, quiero que vayan, perdón, en el libro de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 12, nos habla de los dones espirituales. Ajá. Y voy a darle lectura de manera rápida. Versículo 27 y 28. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente. No dice en gran tamaño, no dice al que puso hasta arriba del pináculo, no dice al que puso en la escala piramidal en la parte alta. No, no, no. Primeramente, primeramente, apóstoles. Luego, profetas. No dice apóstoles hasta arriba, el apóstol le manda al profeta. No, no, no. Primero apóstoles, luego profetas. Él no pone un escalafón. Luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Y dice, si usted está leyendo ahí conmigo, los que ayudan. Los que administran, los que tienen el don de lenguas. Vuelvo a repetir. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso, ¿quién? La junta consultora, la iglesia por votación, no, puso Dios. Hermanos, y para Dios hay un escalafón diferente a que el mundo tiene. Para Dios hay una medida diferente a la que el mundo tiene en el servicio. Para Dios no es como el mundo, es así como de, empezaste barriendo la iglesia, vientos, ahora lo que vas a hacer es recoger la ofrenda, ya subiste un escalafón, ahora vas a pasar a dar los anuncios, otro escalafón, ahora, bueno, al de la limpieza lo tenemos ahí al fondo porque tú ya estás hasta acá arriba y ahora te toca dirigir un domingo, ya estás hasta arriba, ¿y qué crees? Te toca dar el tema, ya estás hasta el pináculo de la pirámide. Esa no es la forma de Jesús. Ese no es el Jesús que nos vino a mostrar cómo es el servicio. Y es tan importante entender que el servicio para Dios no es como el servicio en el mundo. En el mundo usted empieza sacando copias en una empresa y después de que saca copias usted se esfuerza, llega temprano y se gana al jefe y se ganan los jefes y después los jefes, después de tenerlo de becario, le ofrecen un puestecito ahí, te vamos a contratar por periodos de 30 meses o de 60 meses, de 60 días, perdón, y ya empieza usted a firmar un contrato y se esfuerza y va subiendo y de repente dice, quiero ser el subdirector, el subgerente. En el mundo de la iglesia, en el mundo en el que nos manejamos con la relación de Jesús, de Dios, el servicio no es así, el trabajo no es así. Y quiero llevarlos precisamente a esta función que Jesús nos muestra en el libro de Mateo, y aunque Marcos también lo menciona, pero me gusta mucho cómo lo hace Mateo, Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, y voy a leer la traducción del lenguaje actual, porque quiero hablarles de esta parte en la que nos llama mucho la atención a nosotros, o a mí en lo particular, y que Dios ha hablado a mi vida a través de ello, el servicio. Antes yo consideraba que servir era como, wow, el Will está sirviendo. No, fue el director de Junamex, el director de, wow, y yo me paraba, hermanos, gracias a Dios, ahora soy el director de campaña, soy el presidente nacional de JNI, qué bueno, hermano. Y sentía que era como la vanagloria de decir, lo logré, me esforcé y serví, y miren a dónde llegué. Y Dios habló a mi vida, y aprendí, hermanos, que este servicio no es como lo que hacemos en el mundo, o lo que el mundo hace. La carrera de los políticos, y este pasaje lo menciona así, la carrera de los políticos es valerse de la gente para su servicio. Y el mundo de la iglesia es valerse de nosotros para servir a los demás. Mostrarnos nosotros como siervos de los demás. Si usted es presidente, si usted es algún miembro de la junta, de la iglesia, usted está para servir a la iglesia, no está para que la iglesia le sirva a usted.
Y eso es lo importante, y es a lo mejor en donde tenemos que reenfocar este tiempo fuera de la iglesia, este tiempo fuera de los templos, nos debe llevar a pensar hermanos, ¿qué estuvimos haciendo en el templo durante este tiempo? Todos los programas que tuvimos nos funcionan ahora que estamos fuera de los templos. Todos los programas que realizamos nos funcionan ahora. La forma en la que trabajamos hoy es funcional y tenemos que analizar esa parte. En el libro de Mateo, capítulo 20, dice de la siguiente manera: la madre de Santiago y Juan, que eran dos de los discípulos, fue con ellos a hablar con Jesús. Cuando llegaron, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor. Piense hasta ahí en la lectura. Piense hasta ahí en la lectura. ¿Qué favor le pediría usted a Jesús si pudiera estar frente a él? Si quiere, escríbale en el chat, o si quiere abrir un minuto su micrófono, ¿qué favor le pediría a usted hoy a Jesús si tuviera la oportunidad de estar delante de él? Esta mujer dice que llegó y se arrodilló para pedirle un favor. Quedémonos ahí por un momento. Yo, si estuviera delante de Jesús, le diría a Jesús: ten misericordia de mí, de mi familia, de mis hijos, que tu Espíritu Santo nos llene y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. No sé qué le pediría a usted. Jesús le pregunta: ¿qué es lo que quieres? Hermanos, ¿quiere alguien comentar algo? ¿Qué le pediría a Jesús? Algo muy rápido. Salvación para alcanzar a los que faltan en mi familia. Muy bien. Gracias, Esmeralda. Pediríamos algo que no fuera solamente momentáneo, ¿no? Pero esta mujer, aparte me imagino a la madre adelante de sus polluelos, de esos hombres, de esos varones, de Juan, de Santiago, poniéndose atrás y decirle: oye, Jesús, que mis hijos, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿no? Podríamos decir, bueno, miren, no tiene nada de malo, pero ¿sabe qué pasaba con esta petición? Es que esta mujer estaba considerando que la derecha y la izquierda eran lugares importantes que quería que sus hijos ocuparan. Tenía esa mentalidad humana de la importancia de un lugar cerca del Dios, cerca del Rey. Uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Y a veces eso nos pasa muy a menudo. Sentimos que estar cerca del pastor, estar cerca de algún nombramiento elevado, nos pone en un nivel elevado sobre los demás. Oye, yo soy más porque soy el presidente. Los demás de la iglesia, los demás laicos, los que ayudan, pues esos yo los muevo y les digo que traigan para acá, para allá, y podemos prescindir de ellos. Ellos no son tan importantes. Pero de un pastor, pero de un presidente, pero de un tesorero, pero de alguien administrativo, no podemos prescindir. Es difícil prescindir de ellos. Hermanos, esta mujer estaba en esa situación. Que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús, que conoce su corazón, le dice: ¿sabes qué? Es muy difícil. Dice: les aseguro que ustedes sufrirán mucho igual que yo, pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Cuando los otros 10 discípulos se dieron cuenta de esto, se enojaron con Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó y les dijo, y aquí viene lo importante del servicio de Jesús. Aquí viene donde nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de nuestro servicio, hermanos. Aquí viene donde nosotros debemos entender para qué servimos, no solamente dentro de los templos, no solamente dentro de la comunidad de fe que denominamos iglesia, no solamente dentro de nuestro grupo, sino afuera, a la gente que está ansiosa o que aún no conoce de Dios, a esa que hay que servir, a nuestros vecinos que tan mal nos caen, a aquellos que nos hacen daño. Porque el servicio no solamente está dentro del templo. Y ahí tengo una pregunta para ustedes. ¿Hay servicio sin templo? ¿Hay templo sin servicio? ¿No? Vamos a analizar ese tipo de cosas, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que quedarnos con algo de este tiempo en el que estamos hablando, en este tiempo en el que Dios está hablando a nosotros, y no porque yo lo diga, sino porque es la palabra de Dios. Y antes de platicarlo con ustedes, hermanos, yo estuve platicándolo conmigo, estuvo trabajándolo conmigo,
Estuvo haciéndome que yo entendiera cuál era la parte del servicio que tenemos que desarrollar, no solamente en los templos, no solamente en la comunidad de fe, sino en toda nuestra manera de vivir, en cada momento, en todo lugar. Tenemos que ser serviciales, tenemos que mostrar a Jesús. Y Jesús dice, ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servirle a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo. ¿Qué palabras tan fuertes, hermanos? Si alguno quiere ser el primero, tendrá que servir a los demás. No hay una restricción de tendrá que servir a los de la casa de la fe o a los del templo. No, a los demás. Y si alguno quiere ser, dice, perdón, si alguno quiere ser el primero, si alguno quiere ser importante, tendrá que servir. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Ahora cambia nuestra visión de servir. Ahora, ¿cuántos queremos servir? Si servir es paralelo o es semejante a hacernos esclavos, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos queremos hacer esclavos de nuestros hermanos? ¿Cuántos queremos estar a la orden y servicio de nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar este reto? Y Jesús no queda ahí. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Jesús una vez más nos muestra la forma en la que las cosas se hacen, la forma en la que se hace el servicio. Jesús no solamente nos dice, tienen que servir así, no, yo mismo vengo y doy mi vida en servicio, en rescate. Y tanto así, hermanos, que fue capaz de lavar los pies de sus discípulos, de lavar los pies. ¿De quién creen? De Judas. Lo digo despacio para que no se entere la gente porque Judas lo traicionó y qué feo. Y Jesús lo sabía. Hermanos, cuando nos hace daño alguien en la iglesia, cuando alguien en la iglesia habla de nosotros, lo que hacemos es bloquearlo y mandarlo al rincón, al rincón, al rincón y no consideramos a esa persona para ninguno de los eventos de la iglesia. Oye, pero la hermana dirige bien bonito. No, ahorita ella no puede. Oye, pero el hermano, no, ¿qué crees? Ese hermano ahorita, pues está indispuesto. No puede ser parte. Hermanos, Jesús nos enseñó el servicio, somos esclavos de estas personas. Si queremos servir, no nos vamos a servir de ellos, vamos a servirle a ellos. Estar en el templo y desarrollando un ministerio significa estar sirviéndole a los hermanos, estar buscando cómo buscar que ellos sean la mejor versión de sí mismos. Nosotros necesitamos ser la mejor versión de nosotros mismos, el mejor William Vera todos los días. Al yo buscar ser el mejor William, mis hijos van a buscar ser los mejores hijos y los amigos de mis hijos buscarán ser los mejores amigos de mis hijos. Porque esto es esa cadena y nosotros tenemos que entender esta parte que Jesús nos está enseñando. Si ustedes quieren servir, si ustedes quieren tener lugares importantes, tienen que servir. Si ustedes quieren ser el primero, tienen que ser esclavos de los demás. Ese es el servicio. Oye, hermanos, yo me considero servidor de la iglesia. Entonces, en palabras un poquito más comunes o más fuertes, yo soy un mesero para la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo. Soy el servidor. Soy la servidumbre de la iglesia. Estoy para lo que la iglesia me requiera. Estoy para lo que la iglesia necesite. Que necesita que vara el templo, voy y varo el templo. Que necesita que cambie una lámpara, voy y cambio la lámpara. No se me cae, no pasa nada. No tengo que decir, hermano, es que yo no puedo. Hermano, yo busco la manera. Porque ese es el servicio. El servicio no es para estar acá y decir, bueno, hermano, soy el presidente de la JNI y le voy a pedir, por favor, a Daniel, a Mera y a Uriel que sean los que toda esta semana anden visitando a los jóvenes. Mientras, pues yo tengo Netflix que ver. Tengo una serie que no he podido terminar. No. Necesito estar macheteando, necesito estar picando piedra. Y en este tiempo, y con esto quiero ir terminando, otro pasaje de la Biblia, de la palabra de Dios que me gusta mucho y que quiero conjuntar con esta parte del servicio, se encuentra en el capítulo 2 del libro de Juan. Juan capítulo 2. Este pasaje lo conocemos
porque es cuando Jesús va y volca las mesas de los cambistas, volca las mesas de los que vendían palomas, de los que vendían bueyes, de los que vendían ovejas. Y me gusta el libro de Juan, porque aunque los otros libros hablan, los otros evangelios lo mencionan como parte de que han convertido la casa de mi padre en casa de ladrones, me gusta lo que dice Juan y la forma en la que lo redacta Juan. Porque Juan dice, han convertido la casa de mi padre en un mercado. Y quiero que imaginemos un poco esta situación del mercado en el templo, antes de la Pascua, antes de la fiesta, antes de que todo se atiborrara de gente, de que se llenara, de que hubiera tantas personas en esta sinagoga. Había cambistas, había personas que cambiaban pesos por dólares, dólares por euros. Había personas que estaban ofreciendo, pásele, pásele, lleve su paloma libre que ha estado cautiva nada más 15 días, que ha sido alimentada con los pastos del Sinaí, pásele, lleve sus ovejas de libre pastoreo, pásele, lleve sus bueyes, los bueyes con el mejor alimento, y le ofrecían a cada quien. Las palomas tal vez eran para los más, de clase más humilde. Oye, ahí viene uno que se ve humilde, pues véndele una paloma, dásela en 300 pesos y si te regatea, pues 250, hasta 200 pesos. Oye, pero ahí viene uno que se ve que viene con un poquito más de lana, pues, ¿qué te parece? Véndele la ovejita en unos 3,000 pesos y de ahí le vas bajando hasta 2,500. Oye, pero ahí vienen unos que sí se ven como que traen lana, pues véndeles un buey, ¿no? Porque ellos son los que más agradecimiento traen. Jesús vio ahí. A Jesús tal vez no le molestó tanto el hecho de que pudiera haber personas que ayudaran a los peregrinos, porque a veces era difícil llevar desde sus hogares de orígenes, cargar con un buey y decir, aquí traigo el sacrificio, agradeciendo todo lo que Dios ha hecho. Y Jesús no se molestó con las personas que llegaban a sacrificar o que llegaban a agradecer. Jesús se molesta con el corazón de las personas que están en el templo, porque el corazón de ellos estaba alejado de Dios. El corazón de ellos ya estaba con el hecho de, tenemos 15 días para hacer de nuestra maletota de dinero, para hacernos de la marmaja, para ganar efectivo. Tenemos 15 días para recapitalizarnos, vendamos todo lo que podamos a los mejores precios. Y entonces se hacía un mercado. Y entonces Jesús llega ahí y ve que el interés de ellos ya no era ayudar al peregrino, ayudar a su amigo, ayudar a su hermano que llegaba con toda la intención de agradecerle a Dios. La intención de la gente que estaba en el templo ya era hacer dinero y Dios había quedado fuera de sus intenciones, fuera de sus corazones. Jesús se molesta y los echa fuera. Jesús no echa fuera a las personas que llegaban con un corazón agradecido. Jesús echa fuera a las personas avariciosas, a las personas que habían desviado la razón de estar en el templo. Contra ellas tiene un conflicto. Contra ellas tiene un problema. Habían dejado de servir para hacerse más ricos o ganar dinero a costillas de las personas que llegaban. Ese es el problema de Jesús. Y Jesús hace algo, los volca y les dice, ¿saben qué? Destruyamos ese templo y lo reconstruyo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan, si quieren verlo, seguirlo con su vista, dice en el versículo 18, los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Los judíos tenían un arraigo, tenían una confianza plena, absoluta en el templo. Ahí se encontraba el arca del pacto. Ahí a través del templo Dios se había manifestado para el pueblo judío. Entonces el pueblo judío tenía mucha confianza en el templo. El templo era prácticamente como su escudo, como su defensa. Ahí encontraban el perdón de sus pecados, ahí encontraban la fortaleza para sus vidas, ahí encontraban muchas cosas en el templo. Pero ¿saben qué no se había dado cuenta el pueblo judío? Algo que nosotros no nos damos cuenta. Que el Dios que habían guardado en el arca del pacto se había hecho hombre y estaba presente en medio de ellos. A veces nos hemos refugiado en el templo diciendo, en el templo encontramos paz, calma, tranquilidad, confianza, perdón de nuestros pecados. ¿Y sabe qué, hermano? Déjeme decirle que los templos hoy están vacíos.
Y Jesús se muestra a nuestro lado diciendo, destruyan ese templo y yo lo reconstruiré. Porque ese Jesús se está poniendo como el templo hoy, porque ese Jesús se está poniendo como lugar de confianza para nosotros, porque ese Jesús hoy se está poniendo en medio de nosotros, diciéndonos, aquí estoy, ¿qué buscas en el templo? Aquí estoy yo, estoy fuera de tu templo. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Dónde está el servicio que desarrollas en el templo hoy? ¿Dónde está el servicio que has desarrollado durante todo este tiempo dentro de los templos, cuando hoy que los templos están cerrados, que no se puede asistir ahí y que la presencia de Dios hoy está aquí, dice, lo puedo destruir? ¿Te das cuenta de lo que puedo hacer con el templo? Puedo cerrarlo permanentemente, pero yo estoy aquí. El pueblo judío nunca entendió que el mismo Dios que estaba, ellos habían encajonado en el templo, hoy estaba presente ahí diciéndoles, ustedes han convertido en mercado mi casa. Ustedes han convertido en un mercadeo mi casa, en la cual era casa de oración, la han convertido en eso. Entonces, por tal motivo, yo quiero destruir este templo y quiero estar aquí diciéndote a ti hoy, en este momento, aquí está Jesús a tu lado, en tu casa, en la intimidad de tu vida, diciéndote, no necesitas el templo porque estoy aquí. Lo puedo destruir, pero yo estaré aquí, yo soy tu templo. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Esta parte de decir, hermanos, el servicio no se acaba. El servicio no se detiene. Nosotros debemos estar interesados en decir, debemos servir como Jesús, dar nuestra vida como Jesús. Debemos entender que el templo es el mismo Jesús que hoy está en medio de nosotros diciendo, yo traigo perdón a tu vida, yo traigo seguridad, yo traigo calma, yo traigo paz. Y ese Jesús hoy está en medio de nosotros. Y debemos seguir sirviendo. No nos podemos detener. Si usted se detiene, hermano, Jesús, Dios va a seguir moviéndose y va a seguir moviéndose y usted va a estar a un lado detenido y va a ver el mover de Dios y va a decir, ¿y en qué momento entro? No salga de la pirámide, de la órbita del mover de Dios. No salga de la órbita del mover de Dios. Siga sirviendo, siga moviéndose. Cuando terminamos el tiempo de la reunión de Zoom, o terminamos los tiempos en las reuniones de Zoom, quiero preguntarle, ¿con qué se queda usted? ¿Con qué se queda de lo que ha escuchado? ¿Con qué se queda de lo que Dios le ha hablado? Nosotros debemos entender tres cosas en esta hora, o quiero compartir tres cosas en esta hora. Número uno, no hay ministerio pequeño dentro de la iglesia. No hay ministerio que podamos menospreciar por pequeño que parezca. Todos vamos en un solo nivel. Aquí no hay un escalafón. Tal vez en responsabilidades hay un escalafón. Pero en valoración del ministerio para con Dios somos lo mismo. Todos estamos en la misma línea. Número dos. Si usted ha decidido servir a Dios, usted debe servir a Dios con templo, sin templo y a pesar del templo. Si usted ha decidido servir a Dios, usted debe servir a Dios con ministerio, sin ministerio y a pesar del ministerio. Si usted ha decidido servir a Dios, usted va a servir a Dios con pastor, sin pastor y a pesar del pastor. Si usted ha decidido a Dios, debe entender que usted ha hecho un compromiso con Dios de servirle y de sumarse a su obra. A veces, y nos pasa muy a menudo, hay algo en lo que no estamos de acuerdo y no participamos. Yo dije que no se hicieran a las 11 de la mañana las reuniones y los hermanos se ponen duros de que quieren que a las 11. Pues ¿saben qué? Pues yo no me reúno y entro hasta las 11:30. Pero cuando nos toca estar al frente, hermanos, por favor, miren, a las 11 es buen horario, anímense, acérquense, vengan, reúnanse. Pero cuando nos toca sumarnos, no, hermanos, el compromiso de servir no depende de quién está al frente, depende de nuestra relación con Dios. Por eso Felipe, cuando le invitaron a servir, ¿qué vieron en Felipe? Su testimonio y que fuera lleno del Espíritu Santo. Porque para servir, hermanos, para servir a Dios,
Hay que ser llenos del Espíritu Santo y hay que ser personas integrales. Tercer punto. El templo está en nuestros hogares. El templo inicia en nuestros hogares. El templo inicia en su casa. El templo inicia en la intimidad de su cuarto. Jesús nos enseñó, nuevamente, Jesús nos enseña la forma de hacer las cosas y él dice que los escribas y los fariseos se paraban en medio de los campos y oraban y Dios, gracias porque ayuné 30 días y mira mi barba y mira cómo estoy desgastado y yo tengo una espiritualidad enorme. Y Jesús dijo, ¿saben qué? Cuando ustedes hagan algo, váyanse a su cuarto, enciérrense, tomen un tiempo con Dios, un tiempo de intimidad. Y su Padre, que está en lo secreto, ¿dónde los recompensará? Público. Porque sus acciones, porque su servicio irá más allá, porque ustedes están buscando la llenura del Espíritu Santo, porque estamos buscando la dirección de Dios en todo lo que hacemos, en lo que servimos. Quiero terminar este tiempo, hermanos, con el libro de Juan. Cuando Jesús, después de que Jesús resucita, Juan capítulo 21, se va y se encuentra con Pedro. Pedro le había negado. Pedro, pues, había negado a aquel amigo, a aquel que en algún momento le dijo que nunca le negaría, que él estaría a su lado hasta la muerte. Y Pedro le negó. Y Jesús, después de la resurrección, va y busca a Pedro y le hace 3 preguntas. Le dice, Pedro, ¿me amas? Ah, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo. Después de confrontar a Pedro en cuanto a su relación con Dios, dice que Juan iba caminando atrás de ellos y Pedro le dice, Jesús, ¿y qué hay de este? Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Hermanos, a veces en la iglesia estamos tan preocupados por lo que hacen los demás y estamos interesados en, oiga, la hermana Andy no se reunió y es que yo la vi en otro lado y, oigan, y la hermana Mera ya no está diezmando, oiga, y la hermana, y estamos preocupados por tantas personas a nuestro alrededor, pero de una manera en la que enjuiciamos, no preocupados por, oigan, voy a hablarle, voy a ver si necesita alimento, voy a llevar una despensa, voy a orar por ella, hermana, tiene alguna necesidad. No, esa no es la preocupación que nos da, a veces es lo mismo que Pedro, oye, ¿y qué onda con Juan? Ya veniste conmigo, ya me dignificaste, ya me perdonaste, qué bueno que se siente, pero ¿y este qué? ¿Sí lo amas más que a mí? A eso iba la pregunta de Pedro. A Pedro no era así como de, oye, ¿y si lo vas a sentar a tu derecha? ¿Y Juan sí va a estar, va a ser un discípulo más arriba que yo? ¿O va a ser el primero que va a hablar? No, eso era lo que le preocupaba a Pedro, no le preocupaba otra cosa. ¿Ustedes creen que Pedro estaba preocupado por, oye, Jesús y Juan, no lo dejemos solo, él es el que más te amaba y cuando te vayas va a sufrir? Eso no le preocupaba a Pedro. A Pedro le preocupaba el estándar, el nivel en el que Juan iba a estar. Por eso Jesús, que conoce nuestros corazones, y eso no lo olvide, hermano. Usted puede decir, Dios sabe que lo estoy haciendo de buena fe. No, hermano, Dios conoce su corazón. Si usted está actuando mal en su servicio, Dios le va a restaurar y Dios le va a jalar las orejas. Usted, si no está sirviendo de acuerdo al corazón de Dios, Dios a usted le va a decir, hermana, ¿y a usted qué? Si yo quiero que él sea pastor, si yo quiero que él sea misionero, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, a ti que tú sígueme, tú sírveme. Tú atiende lo que yo te he dejado a ti, apacienta las ovejas que te he encargado a ti. Oh, hermano, es que fíjese que la segunda, no sé si hay segunda en Saltillo, pero fíjese que la segunda de Saltillo recibió a todos mis miembros que cuando se fue el pastor se fueron. ¿Ustedes qué?
Ustedes trabajen, ustedes sirvan. Dios tiene un plan para ustedes. Dios tiene un propósito para ustedes. Ustedes decidieron seguirle y servirle, ustedes síganle. Yo lo he entendido así. Hay personas en la iglesia que de repente dicen, hermano, es que se va a ir mucha gente. Este es el pueblo de Dios. No es mi pueblo. Si Dios ha definido que se vayan, se van a ir. Si Dios ha guardado este rebaño, lo va a guardar y lo va a regresar a su iglesia. Ese no es mi problema. Si Él guarda su relación con ellos, ellos van a seguir y van a regresar a la iglesia que tengan que regresar, a la iglesia que Dios les ha marcado que regresen, en la iglesia que Dios les ha dado que sirvan. ¿Y a ti qué, Will? ¿Y a ti qué, Will? Bueno, pues yo te sirvo, yo te sigo. Y lo demás está en tus manos. Hermanos, que hoy esta sea nuestra oración, que hoy esto sea nuestro deseo, servirle a Dios, estar en el mover de Dios, caminar en el camino de Dios. Si algo va a pasar con algunos hermanos, se van a cambiar o van a irse a otra denominación, ahora que las redes sociales están y a lo mejor dicen, no, pues a mí me gusta más Semilla de Mostaza, ¿no? Que a mí me gusta más la iglesia de María del Sol, ¿no? Que adelante, hermano, usted sígale. Si nos quedamos 10 en la iglesia, vamos a seguir sirviendo y Dios traerá recompensa a la iglesia. Que le quede claro, esta es la obra de Dios, no es su obra, no es su iglesia. Nosotros estamos aquí para servir. Y Dios es el que hace el trabajo. Y Dios es el que guarda a su pueblo. Y Dios es el que lo trae de vuelta a casa. No es usted. No es, hermanos, es que hemos fallado en los predicadores que hemos traído, no hemos traído al bueno para que se reúnan todos, no hemos traído al bueno para que todos se motiven. No, no necesitamos un motivador personal o particular. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para seguir sirviendo. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitan las iglesias. Yo eso le he dicho a mi iglesia, hermanos, nosotros no tenemos por qué preocuparnos de, oigan, vamos a hacer ahora este evento en Zoom, ahora vamos a hacer aquello. No, hermanos, usted siga reuniéndose, lo que Dios ha puesto en su corazón, hágalo con toda sinceridad. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestra intención. Quizá ahora ya no vendemos ovejas, ni palomas, ni bueyes, pero hoy vendemos una fe falsa, una integridad solamente de apariencia, una espiritualidad que no va más allá del corazón. Una espiritualidad que solamente es como nuestra portada y por dentro somos libros huecos. No, hoy conoce. Y si usted le presenta eso a la iglesia, hoy Jesús puede decirle a usted, hey, para afuera, porque has convertido en la casa de mi Padre, en lugar de una casa de oración, en una casa de mercado. Les invito a reflexionar en el servicio que hemos dado a Dios. Hoy, ustedes, igual que nosotros, estamos sufriendo del pastor. Pero como les decía hace un rato, hemos sido llamados a servir con pastor, sin pastor y a pesar del pastor. Nuestro servicio es para Dios. Y con esto quiero terminar. Usted siga a Dios. Usted sirva a Dios. Usted dedique su vida al servicio de la obra de Dios. Y lo demás estará en manos de Dios. ¿Y a ti qué? Dice Jesús a Pedro. Si yo quiero que Él viva, si yo quiero que esta iglesia se levante y tenga nuevos bríos, ¿a ti qué? Si yo quiero que esa iglesia se quede sola y se cierre, ¿a ti qué? Si yo quiero, si me doy a entender, nosotros podemos esforzarnos, podemos dar lo mejor. Pero si los planes de Dios son otros, Él nos va a dar en nuestro corazón paz, nos va a dar tranquilidad y va a decir, tú sigues sirviendo, vamos a seguir trabajando. Si hay que abrir una nueva misión, vamos a abrir una nueva misión. Si hay que abrir nuevos puntos de predicación, vamos a abrir nuevos puntos. Pero tú sigue trabajando porque, hermanos, el poder de Dios, el mover de Dios no se ha detenido. Dios se sigue moviendo, su oleada se sigue moviendo, su órbita de Dios sigue creciendo. Esto es como cuando usted avienta una piedra a un lago. Avienta una piedra, hay un centro, pero ese centro se sigue expandiendo. En algún momento esa expansión llegará a nuestro mover, llegará a nuestra iglesia y tenemos que estar listos. En esta hora, esta es la palabra de nuestro Dios para nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga y que les dé ánimos y que les dé fuerza para seguir sirviendo en la obra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.